No creo que pueda existir envidia de la buena. Pero cuando yo veo a estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes, yo de veras que siento delante de Dios haber desperdiciado mi niñez, mi juventud, haberle entregado a estas cosas. Y con cuánta gratitud veo a Dios que tiene aquí a nuestros niños, que los vimos cuando los bautizamos, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Podrían estar en otros lados haciendo no sé qué cosas, pero aquí los tiene el Señor. Dios los bendiga y los guarde, y gracias a su maestro que los haga salir del grupo. Bien, hermanos, vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio según San Mateo. Y nos vamos a fijar en el capítulo 4. Vamos a poner atención al versículo 23. Mateo 4, versículo 23. Si lo tenemos ahí en sus lugares, por supuesto, sin dejar de guardar la reverencia y compostura que debemos a la palabra. Vamos a leerlo todos al unísono. Dice la Escritura así, todos: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más llegamos a este lugar en la comunión de los santos, desde donde proclamamos tu gloriosa majestad. Desde donde, Señor, también somos llamados para proclamar tu poderoso y glorioso evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha encomendado proclamarlo por todas partes, aún desde las mismas azoteas. Gracias te damos, Señor, porque nos has dejado palabra firme y segura, en la cual nosotros podemos confiar, y a tu Espíritu Santo, que tomando tu Escritura nos guía para poder entender y conocer tu voluntad y vivir de acuerdo a ella. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestros corazones con el poder de tu Espíritu Santo y nos lleves al correcto entendimiento de tu voluntad, pero por sobre todas las cosas, que nos lleves al correcto hacer de tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Algunos de ustedes tal vez se extrañen un poco del título, porque quizá también ustedes están esperando que continuemos con nuestra serie que tenemos en carpeta. No la hemos olvidado, ahí está, y seguiremos exponiéndola. Que cuándo la acabaremos, no lo sé. Pero si nos sorprende la segunda venida del Señor, su parucia, bueno, pues ya vamos a aprender todo de Él. Así que, hermanos, pero siguiendo nuestra tradición reformada, nuestros abuelos espirituales no pasaban por alto estas fechas y hacían un paréntesis para entonces exponer las cosas que redundaran en estas fechas que acabamos de celebrar. En Editorial Tel circula un libro que recopila algunos sermones de Juan Calvino, y precisamente son sermones sobre la Semana Santa. Si alguno de ustedes lo puede comprar, les sugiero que lo revisen y verán, por ejemplo, cuántos domingos le dedica a hablar de la ascensión de nuestro Señor. ¿Cuántos domingos le dedica a la pasión del Señor, a explicar la pasión del Señor? ¿Cuántos domingos le dedica al Pentecostés? Y en total vienen siendo como 20 y tantos sermones. Y yo no predico como Juan Calvino. Si así casi los duermo, no digo que casi, porque sí me duermo como la mitad de la audiencia, ¿eh? Otros no se duermen, a lo mejor traen como los lentes de Homero Simpson, ¿verdad? Que parece que están viendo, ¿verdad? Pero hermanos, son sermones muy extensos.
que si alguien se animara a predicarlos tendría que seccionarlos en 2 o 3 veces, como correspondería al tiempo que ahora nosotros le damos. Por eso en esta tarde yo quiero, mediante 3 sencillos pasos, al abordar el tema, primeramente explicar en breve el título, el porqué del título que tenemos. En segundo término, a la luz de las Escrituras, ver la justificación de este tema. Y en tercer lugar, una exégesis somera sobre este versículo que acabamos de leer de Mateo 4:23. El título no debe de llevarnos mucho tiempo. La tarea que Cristo delega a su iglesia. Y básicamente quiero tomar la palabra delegar. La palabra delegar, que en términos generales nosotros lo entendemos como dar la jurisdicción que uno tiene en su dignidad y oficio y pasarlo a otro, para que haga las veces o para conferirle su representación. Un ejemplo podría ser: he delegado en mi hijo la decisión de que se haga esto o lo otro. Algo que yo debería hacer, que por alguna razón no puedo hacer, ahora la delego a él para que la haga. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, como lo vamos a ver en las Escrituras, dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Y Él dio muestras de trabajo. Ahora Él está a la diestra del Padre, pero ha dejado ese oficio, ese triple oficio del Hijo, como profeta, rey y sacerdote, lo ha dejado a su iglesia. Esta palabra delegar, también del latín delegatio, tiene otros 2 significados, o mejor dicho, otras 2 cosas que nos ayudan y nos dan más luz sobre el significado de delegar. Perdón. Otra idea es endosar. Otra idea es transferir. Aunque a decir verdad, la palabra endosar es una transliteración de una palabra francesa, endosser. Bueno, no se escribe igual que se pronuncia. Y casi la transliteramos y hoy lo usamos como endosar. Entonces, esta palabra, en este contexto de la cultura francesa, significa ceder a favor de alguien una letra de cambio u otro documento de crédito expedido a la orden, haciendo así constar al respaldo del dorso. Digamos: te endoso mi cheque. A fines de práctica podrían hacerlo, hermanos, con gusto los recibo. Pero también tiene la idea de trasladar a otra persona, a alguien, una carga, un trabajo o una tarea. Nuestro maestro entonces no está allá, pero nos ha dejado como iglesia una tarea que cumplir. La otra idea de delegar es transferir, que significa diferir a otra persona la ejecución de un acto. Nuestro maestro, antes de partir, cuando llamó a los discípulos, dio claras instrucciones de lo que su iglesia debería de hacer. Así pues, esto me lleva al siguiente punto que había yo anunciado, es de buscar la justificación escritural del porqué de este tema de hoy, que hemos hecho un paréntesis para después continuar con nuestra serie que tenemos ahora en carpeta. La primera parte, sin llegar solamente más que a citarla, y no vamos a hacer exégesis como acostumbramos de cada uno de estos pasajes, la encontramos en el libro de los Hechos. Si ustedes me acompañan y van al primer capítulo de Hechos, donde el evangelista Lucas empieza a narrar el trabajo del Espíritu Santo y la partida de nuestro Señor. En el capítulo 1 leemos, pueden seguirme con su vista. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por los relatos de los evangelios sabemos que después de la resurrección de nuestro Señor, Él pasó 40 días todavía entre su pueblo, entre sus discípulos. Y en este pasaje que hemos leído, resaltan a la vista 3 cosas. La primera que deja consignada el evangelista Lucas es las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús no solo enseñaba, sino que hacía. Enseñaba y decía: hágase. Y Él lo hacía. La segunda idea que encontramos también en el versículo 2 dice que todo ese tiempo, Jesús continuó enseñándole a sus discípulos. Y el versículo 2 nos menciona que después, dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Toda su vida, todo su ministerio fue enseñanza. Hasta el momento en que fue tomado y llevado a los cielos, no dejó de enseñar. Esta es una de las tareas de la iglesia, a la cual no puede renunciar: la enseñanza. Pero dice la segunda parte del versículo: después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Luego, los líderes, los pastores, no tienen carta abierta. No pueden hacer lo que quieran ni enseñar lo que quieran al rebaño de nuestro Señor. Pedro, ¿me amas? Fue la pregunta crucial a Pedro. Tú sabes, Señor, que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y una y otra vez. De manera que el pastor no puede predicar lo que quiera, ni puede enseñar lo que quiera. Cristo cortó aquí las alas de cualquier líder o caudillo trasnochado. Y la tercera idea que encontramos aquí, y que en otras ocasiones ya hemos predicado, lo recordarán, dice que pasó no hablándoles de la salvación personal, ni de su apartado en el místico cielo platónico o socrático. Dice, pasó hablándoles acerca del reino de Dios. Ese es el tema de la predicación evangelística: el reino de Dios, y no la salvación personal, como muchos predicadores pulpiteros. Y no quiero decir que no esté implicado, lo está, pero el propósito es el reino de Dios. Génesis 1:1 habla del establecimiento del reino de Dios. Génesis 3:2 habla de las tareas dentro del reino de Dios. Y Génesis 3 habla de las distorsiones por el pecado dentro del reino de Dios. Y cómo la gracia restauradora proveyó para que ese reino volviera por los cauces para los cuales Dios lo había establecido. Si volvemos al pasaje que acabamos de leer de Mateo 4, notemos que el evangelista bien nos está apenas mencionando el bautismo del Señor, las tentaciones que Satanás le presentó en el desierto, por cierto, muy desiguales con los que enfrentó Adán y Eva. Adán y Eva estaban en un florido paraíso,
Nuestro Señor estaba en el desierto. Adán y Eva tenían todo a la mano, de todo podéis comer. El Señor no tenía nada, ni solo piedras había ahí. Y tan pronto como pasa por este trago amargo el Señor, vean de inmediato lo que empieza a hacer. Versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, donde él había establecido su cuartel general. Y vean las tres cosas que vamos a encontrar a lo largo de todo el ministerio de nuestro Señor que hacía indefectiblemente. 1, enseñando en las sinagogas. Al primer lugar fue a las sinagogas. ¿Y fue qué? A enseñarles. Lo mismo encontramos en los apóstoles cuando leemos el libro de los Hechos. Pedro, Pablo, Juan, primero iban a las sinagogas. Segundo, predicando. ¿What? El evangelio. ¿De qué? El reino. El reino de Dios, que no es utopía, hermanos. No es una mera mística utopía. Es el evangelio del reino. Y es el descuido más grande que hemos tenido como iglesia. Se nos ha olvidado que hemos sido llamados para restaurar ese reino de nuestro Dios. Y en tercer lugar dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Insisto, les comenté que en el tercer término vamos a hacer una ligera exégesis de este pasaje. Solo quiero citar que este era el ministerio de nuestro Señor, que Él hacía. Si comparamos esto con el capítulo 9, versículo 35 de este mismo evangelio, Mateo 9:35, vamos a encontrar la misma estrategia del maestro. Dice el versículo 35: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, ¿ven?, enseñando en las sinagogas, uno de ellos, predicando ¿qué? El evangelio del reino. Subráyese eso, hermanos, el evangelio del reino, que es lo que nos hace falta entender y hacer. Y 3 dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuestro Señor era consistente, ven ustedes, en su ministerio. Inicia así, continúa así. Ahora comparemos con el capítulo 11. Los primeros 5 versículos. Miren ustedes con atención. Versículo 1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar. Entonces vean, la enseñanza es la cuestión medular dentro de una iglesia, y es a lo cual no podemos ni debemos renunciar. Pero si solo nos concentramos en la enseñanza sin su aplicación en la vida diaria, nos volvemos entonces fariseos. Porque Jesús no solo enseñaba, sino además dice el versículo 1, y a predicar. Enseñaba y predicaba. Y enseguida viene en los otros 2 versículos, viene también la misma esencia del versículo que comenzamos en Mateo 4. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Jesús no necesitaba una pulsera con yo soy el Mesías, Mashiach. No necesitaba un tatuaje, Cristo reina. No necesitaba una bandera, no necesitaba una calcomanía. Él hacía, hearing and doing, oyendo y haciendo.
Y entonces los demás le preguntaban: dinos por qué haces estas cosas. Y era cuando él entonces les enseñaba y les explicaba. Y entonces: lo hago por esto, eso y aquello. Y esa es la respuesta que le manda el Señor a Juan el Bautista. Ve y dile: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bueno, algunos misioneros creo que se la creyeron esta muy literal, porque cuando vienen a evangelizar se van allí al bordo de Sochaca, se van a los tiraderos y dicen que ya andan evangelizando. No habla de esos pobres. Por eso leímos Mateo 5, de los pobres el Espíritu. ¿Y qué decir, hermanos? Porque podría seguir citando Lucas, Marcos, etc. Pero vámonos aquí a Mateo hasta el último capítulo, Mateo 28. Y encontramos entonces que es el mismo encargo. Vinieron sus discípulos y dice que lo adoraron. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno. Haz alumnos, enseña. Es la tarea que dejó a su iglesia. Enseñen, enseñen. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una y otra vez. Eso es lo que ha diezmado a nuestras iglesias. Caudillos que han abusado de las ovejas, que solo las han trasquilado, que solo viven de su lana, que solo viven de estas ovejas, pero no les dan pastos frescos, aguas frescas, puros bagazos, puros sancochos. Pero Cristo no solo quiere académicos, porque enseguida dijo: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Esta es la predicación, el queritza o querisma, que después veremos. Y 20, enseñando. Por donde le busquemos, hermanos, no podemos escaparnos de la tarea de enseñar. ¿Me están oyendo, jóvenes? ¿Me están oyendo, hermanos, cuando el Señor los llame a algún ministerio? Su tarea primordial será entonces enseñar. Visto entonces este contexto, ahora los invito para que veamos en el versículo 4, que es el que leímos, ¿sí? Y entonces ver aquí precisamente encargo, esta tarea que ahora Cristo ha delegado a su iglesia. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí hay 3 palabras claves, hermanos. La primera dice enseñando, y la palabra griega que usa es didaskon. La segunda palabra que encontramos aquí es predicando. Y la frase que usó el escritor es kerison. Y la tercera palabra donde dice sanando, usó terapeio. De allí viene terapia, terapéutica, ¿sí? Luego nos dicen: ya te terapiaron, man. ¿Sí? Bueno, eso hablan de los psicólogos. Pero aquí terapia significa cuando llegue ahí se lo digo. Pero tomemos esas 3 frases. Primero, la primera tarea es que enseñar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y esto en qué consiste? Esto implica por lo menos 3 cosas. Y no se espanten, no les voy a predicar de cada una de estas ahora, ¿sí?
Porque si, uy, ¿a qué horas vamos a ir? Se va a enfriar la pizza. Solo nos quedaremos con esta primera palabra, didaskon. Predicando en las sinagogas implica por lo menos 3 cosas. 1, conocer. 2, entender. 3, actuar. Si no van estas 3 cosas, entonces no hay didaskon. Tienen que ir en su conjunto y no podemos renunciar a ellas. Didaskon significa conocer. Didaskon significa entender. Didaskon significa actuar. Si nosotros conocemos, entendemos y actuamos, entonces sí estamos enseñando. Y esto mismo tenemos que enseñarle a los demás. ¿Y qué debemos de conocer? ¿Y qué deben de conocer? Aquellos a quienes el Señor los ponga como nuestros discípulos. Aquellos a quienes el Señor nos dé la tarea de enseñarles. Tómenlo muy en cuenta. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, son 3 realidades que hay. Una tesis. Hay solo una tesis. No hay más. Solo hay una tesis y tenemos que conocer esa tesis. 2. Hay una antítesis. Es una realidad y está ahí. Y levantará la cola y levantará la cabeza. Evan Roner decía: planta la tesis y la antítesis se levanta sola. Cuando ustedes enseñen la verdad, cuando nosotros enseñemos la verdad, la verdadera tesis, la antítesis va a rugir, se va a levantar. Ahorita está tranquilo, no hay nada, no le preocupamos. Mientras esos aleluyeros domingueros estén cantando himnos y aplaudiendo y leyendo su biblita, que lo hagan. Tóquele la arena de la economía y respingará. Tóquele la arena de la pedagogía y respingará. Tóquele la arena de la política y va a rugir el león. Y eso es lo que no hemos tocado, hermanos. No hemos tocado. Por eso no tenemos problemas. Por eso estamos tranquilos. Tenemos que entender una tercera realidad, que triste y lamentablemente hoy en día las iglesias evangélicas, y que digo las iglesias evangélicas, las iglesias reformadas, vivimos acomodadamente en una síntesis. Es muy cómodo, hermanos, es muy cómodo vivir así, dándole a cada quien por su lado. Una vez escuché la plática de un abuelo. No es la mía, Saulo, te lo explico de una vez. Estaban 2 abuelos platicando. Oye, tú tienes un chorromontonal de nietos. ¿Cómo le haces para llevarlos con todos? Ah, fácil. Si vienen los hijos, los nietos del hijo mayor, no, hombre, tus hijos son los mejores, tus hijos. Ya me sacan una botellita. Ándele, papá, tenga esto. Ándele, papá. Si viene el otro, no, estos son mis mejores nietos y etcétera, y bla, 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 y dice, no, pues ahí me llegan la botella. Y mira, ahí me la voy llevando. Sí, ahí me la voy llevando. Eso es acomodaticio, hermanos. La tesis, Génesis 1:28. No se cansen, hermanos. Siempre tenemos que ir a la totalidad de las Escrituras. No podemos renunciar. Nuestra predicación implica creación, caída y redención. Porque si no vamos hasta allá, no entendemos los que está acá. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. El mandato cultural, la tarea del hombre, y como lo define también nuestro Catecismo Menor y Mayor de Westminster. Cuando habla de la imagen de Dios,
habla también de la tarea del hombre. Sojuzgad la tierra, sojuzgad el reino de Dios. Esta es la palabra, esta es la tesis. Ahora Génesis 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? El reino de Dios es trabajo. No ver cómo pierde el Cruz Azul, o las Chivas, o los chismes en los que anda metido la Volpe. ¿Y cómo lo sabe? Dirán. Bueno, hay noticieros, hermanos. Ya ven que esos periodistas son bastante chismosos, lo enteran a uno de todo. Entonces vean la tarea del hombre. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Dios hablando, su poderosa palabra, la tesis, la única tesis que existe: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la tesis, no hay otra tesis. Y la podemos seguir viendo a lo largo de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. No tenemos el tiempo porque ya sé que hicieron cita. A las 3 no sé con quién se van a ver y van a comer en no sé qué restaurante. Así que tendré que ir así, a vuelo de pájaro. La otra realidad, hermanos, está ahí. La antítesis, la que trata de persuadirnos de que estas cosas no son verdad. El evangelio de Judas, por ejemplo, el evangelio de la esposa de Cristo, las tentaciones de Jesús y cosas por el estilo, escritorejos. Esa es la antítesis. Génesis 3, versículos del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vean, la antítesis es una distorsión de la verdad. Esta es la mentira. La mentira es un parásito de la verdad. La mentira por sí sola no puede sostenerse, no puede vivir. La mentira siempre tiene que, como garrapata, apañarse de la verdad, como saprófito, vivir de la verdad, porque sola no tiene existencia por sí. Vive de la verdad, le chupa la sangre a la verdad. Perdonen las frases. Con que Dios os ha dicho, de todo árbol no comeráis. Pero le tocó a un anciano gobernante del Mesías y se defiende, ¿no? Y se defiende, no. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto, versículo 3, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Se defendió Eva luego. Pero luego vean lo artero que es. Entonces la serpiente, el padre de mentiras, como dice el apóstol Juan, la serpiente antigua, el diablo, le dijo a la mujer abiertamente, no moriréis. Esa es la antítesis. Se opone a toda verdad. Y esta es la acusación de Pablo en Romanos. A esos que suprimen, que ahogan la palabra de verdad. Existe en Inglaterra un movimiento ateísta. Ya van a hacer su Biblia, ya van a hacer sus escritos para persuadir a los jóvenes estudiantes de creer en Dios, y la van a colocar en los hoteles y la van a repartir en las escuelas, como le hacen actualmente los gedeones.
porque allí está la antítesis. No descansa. Tratando de engañar a nuestros hijos, tratando de engañar a nuestros jóvenes, diciéndoles que eso es mejor, diciéndoles que esto es mejor, y aún a nosotros los adultos, ofreciéndonos esto y ofreciéndonos aquello. Pero eso no es lo horrible, hermanos. Lo desgarrador es la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Miren el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzarla. ¿Qué? Mezcló la tesis con la antítesis, y eso es síntesis. Ahí estamos. Ahí estamos, los presbiterianos. Ahí estamos, los bautistas, los metodistas. Ahí estamos todos, en la síntesis, pretendiendo poder mezclar la tesis pura de la palabra de Dios con la antítesis mentirosa del diablo. Y tratamos de hacerlo, de capearlo. Así aseguramos entonces que no seremos perseguidos. Esta es una realidad, hermanos. La tesis, la antitesis y la síntesis. Eso deben conocerlo nuestros hijos. Eso deben conocerlo nuestros estudiantes universitarios. Por eso se andan ahorita pegando como Justin Babas. Por eso traen aretito. Por eso andan tatuados, por eso andan de 1000 fachas. ¿Sí? Porque están mezclando, hermanos. Y el apóstol Pablo dijo: no os conforméis a este siglo. No sean imitadores. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero los padres solo tenemos una respuesta: son jóvenes. Nos da mello aplicar la disciplina. Y nos da miedo y no podemos aplicar la disciplina porque sabemos que nosotros tenemos cola que nos pise. ¿Cómo un padre borracho le podrá decir a su hijo: no tomes? O un empedernido fumador le podrá decir a su hijo: no fumes, que te haces daño. Ese es nuestro verdadero problema, porque nosotros mismos vivimos en síntesis y eso nos mina nuestra autoridad delante de nuestros hijos, delante de nuestros jóvenes, delante de las nuevas generaciones. Ese es el verdadero problema. Por eso nuestra autoridad no impacta. Por eso no impactamos donde estemos, hermanos, ni impactaremos. Si aquí tenemos cara de santitos y en nuestra casa cara de juditas, ¿dónde, hermanos? Tenemos que ser congruentes, integrales en nuestras vidas. Pero decíamos que didascon implica 3 cosas. 1, conocimiento. 2, entendimiento. Uno no puede ser fariseo, meramente académico. Los judíos realizan competencias entre sus jóvenes. Por ejemplo, que se sepan de memoria la Torá. Y los hay quienes los dicen así desde el versículo 1 hasta el último, completitos. Encontramos también en nuestras iglesias jóvenes y personas versiculeras. Sí, que se saben de memoria muchos versículos. La pregunta interesante es: ¿cuánto vivimos nosotros esos versículos? Entonces, hermanos, lo que nos falta es entendimiento y cuidado, porque aquí otra vez la antítesis nos ha apañado y nos ha metido entre sus garras y nos ha cambiado la palabra entendimiento por razonamiento, por razón. Coco, mira, esto es razonar. El sentido común, un momento. La razón,
es fruto del entendimiento. Es el resultado de. El razonamiento es un juicio. ¿Un juicio de qué? Del entendimiento. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Teniendo el entendimiento, Juan, su razonamiento estará. No hay objetividad en la ciencia. No hay neutralidad en la ciencia. No hay objetividad ni neutralidad en nada de lo que hagamos. Lleva nuestra impronta. Lleva nuestro made in the heart of the man, hecho en el corazón del hombre. Todo lo que hagamos llevará nuestra marca, la marca del pecado. Y el Señor retó a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy? Es un profeta. ¿Quién dicen los hombres que soy? Bueno, que tal vez Elías. ¿Y ustedes? Pero qué tal le interesaba al Señor. ¿Ustedes quién dicen que soy? Cómo me gusta la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice el apóstol? Digo, ¿qué dice el maestro? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Usted y yo estamos aquí por revelación, porque Dios, por su Espíritu, abrió nuestro entendimiento, como lo hizo con Lidia. Abrió nuestro corazón, y entonces pudimos ver nuestra miserable condición y nuestro destino final, porque había 3 preguntas que laceraban nuestra existencia: origen, unidad y destino. Quizá no las planteábamos como los filósofos, pero allí estaban. ¿Quién de nosotros no sintió esas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Usando palabras papistas, yo diría que hubo un tiempo en que vivía como en el limbo. No existe, ¿no? Ya dijo el Papa que no existe un Papa. La muerte de uno de mis hermanos me afectó como no tienen idea. Yo pensaba que vivía sin vivir. Y en mis loqueras escuchaba yo, dicen que cuando uno tiene pesadillas, que se dé un pellizco para que despierte. Ya estaba el Justin, su apellido me refiero, dándose sus pellizcotes, ¿no? Porque para mí no existía esa realidad. Y por supuesto me dolía. Y entonces decía, bueno, sueño que me duele. Sí, hermanos. Hasta que Cristo hizo su obra en mi corazón. Hasta que quebró mi orgullo. Hasta que quebró mi soberbia supuestamente intelectual, porque de intelectual no tenemos nada. Hasta que doblé mis rodillas y venció el Galileo. Cambió mi vida, cambió mi visión, cambió mi cosmovisión. Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Nuestros hijos han recibido instrucción, amén y amén, y seguirán recibiendo instrucción, amén y amén. Pero ellos tienen que dar respuesta personal a su Señor y a su Rey. ¿Me entendiste, Irán? Claro que sí. Samara, claro que sí. Iker, y cada uno de ustedes. Pero ahí no acaba. Vea, se me olvidó. Va a tener que seguirlo, hermanos, desde Génesis otra vez. Porque había dicho que didascon implica conocimiento, entendimiento, y ya se me olvidó la otra. Actuación. Ah, perdón, gracias, hermanos. Qué bueno tener una congregación despierta. Miren, Lucas 11, versículos 27 y 28. Si alguien lo puede leer, por favor. Lucas 11, versículos 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado, dijo.
Antes, bienaventurados, macarios, benditos, los que ¿qué? Oyen la palabra. Y que eso, la hacen, viven de acuerdo a esa palabra. Si la palabra de Dios dice no mentirás, ¿mientes, niño? ¿Mientes, joven? Entonces sí, tiene que ser congruente lo uno con lo otro. ¿Tú que robas? ¿Te acuerdas del apóstol Pablo a Romanos? ¿Tú qué dices? ¿Tú que esto y lo otro? ¿Tú haces esto? ¿Tú haces lo otro? Entonces, el conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios nos lleva a la acción. Ese es el reino de Dios. Santiago 1:22. Por favor, si alguien lo lee. Santiago 1:22. Alguien que Pero nos... sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra, no solo oidores. 6 días trabajarás, ¿más el qué? ¿Lo guardamos? ¿Tenemos la fe suficiente para guardarlo? Porque eso es lo que pasa, fe. Algunos judíos no creyeron en el Señor, que les iba a proveer del maná. Ya iban el sábado, no, órale, a juntar, dice algo, ahorita que no nos ven los demás. ¿Y recuerdan qué les pasó con el maná? Se pudre. Sí. Así usted, ¿no ve? Usted según se va a trabajar extras y vea cómo se le va el agua, el dinero. Sí, la primera infracción ahí le pusieron la araña en su coche, ya ándele. Y se lo llevó la grúa y ya ándele, ahí va a pagar sus 2,000, sus 3,000 pesitos. ¿Dónde están? Vea entonces el diezmo, hermanos. Un acto de fe. De todo árbol podrás comer, menos de. Y lo que hacemos, primero pagar las tarjetas. Ya no alcanzó para el diezmo. No, un momento. El diezmo es el diezmo, es lo primero. ¿Sí? Eso es lo primero. Eso es obediencia. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿qué? Poder. Ya están algunos piedricadores pulpiteros. ¡Hay poder en el nombre de Cristo! ¡Poder! No, un momento. ¿Qué significa, hermanos? La palabra que usa aquí el escritor es dinameis. ¿Y saben qué significa? Trabajo. El reino de Dios no son acción. Con estas manos, con este cerebro, con este corazón, renovaos en nuestra mente, renovaos en vuestro entendimiento, renovaos en lo que haces. Ese es el reino de Dios. Cuando los hijos de Dios toman su oficio y realizan su oficio dentro del reino de Dios, entonces los demonios salen huyendo. Y eso es lo que nos ha faltado. Porque mientras estamos aquí, como dice uno de nuestros pastores, en nuestro búnker espiritual, aquí brincamos, aquí saltamos, aquí aleluyamos, pero allá afuera guardamos silencio. Hermanos, esta es la tarea que el Señor ha encomendado a los ancianos de esta iglesia, y es a la cual no debemos renunciar. Esta es la tarea nuestra como iglesia, de enseñarle a nuestras nuevas generaciones. Quiera Dios que haya un día en que usted, padre y madre, sienta dolor, sienta asco de estar enviando a sus hijos a escuelas de cainitas, hijos de jezabelitas, que no ha alcanzado a ver que el Señor está llamando a los padres a darles una educación en el temor de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí lo vieron los reformados, y por eso, hermanos, iniciaron universidades. Los seminarios son el pecado de los presbiterianos. Los seminarios
son el pecado de los calvinistas. No había seminarios, había universidades, y en esas se estudiaba medicina, leyes y todas las carreras que entonces había, y además se entrenaban los que iban a ser pastores. Hoy, hasta nosotros mismos, pedimos en los seminarios su certificado de bachillerato. No importa que sea del Poli, del UNAM o de cualquier otra escuela. Primero, que les afilen sus neuronas, ¿sí?, los cainitas, y después que vengan a leer la Biblia. Así que, hermanos, ahí está la tarea. Este es el reto para los padres. Ahí está la tarea. Este es el reto para los futuros pastores, si hay aquí. Espero que sí. Tengo la ilusión y la esperanza que sí. Este es el reto para los ancianos. Y este es el reto para los futuros ancianos. Este es el reto para los jóvenes. Necesitamos universidades cristianas, partidos políticos cristianos. Necesitamos, hermanos, economías fuertes, dirigidas por principios cristianos. Y eso es lo que no tenemos. Nos infiltramos entre ellos, pero somos fácilmente seducidos. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de... que no lo tengan que descubrir en su trabajo, que es cristiano. ¿Eres cristiano? Pues sí. No. Que lo sepan desde el principio, ¿sí? Que usted es cristiano, que usted tiene otros principios para actuar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Inicie empresas. Usted tiene el coco, el cerebro para iniciarlas. Iniciemos un partido político cristiano. Esos anarquistas no han logrado nada. Esos que en sus marchas y en sus huelgas no han logrado nada. En Venezuela no han logrado nada, porque no están donde deben de estar, adentro en el Parlamento, porque no estamos adentro en las universidades, porque no estamos adentro en las empresas, porque no estamos ahí. Sigamos en nuestro búnker, hermanos. Yo ya me voy. Oremos. Padre, perdónanos, Señor, por nuestra vida de síntesis, por nuestra vida de acomodamiento. Señor, nuestro corazón está lacerado, nuestro corazón está rasgado, porque no hemos sido obedientes, no hemos sido sal de la tierra, no hemos sido luz del mundo. Nos han seducido y nos han arrastrado a sus modelos de vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos como pastores, perdónanos como ancianos, perdónanos como padres, porque no hemos visto esto. Señor, pero si tú no tienes compasión de nosotros, ¿quién, Padre? Si tú no mueves nuestros corazones, si tú no mueves nuestros pies, Señor, no podremos hacer nada de todo lo que tú nos estás mandando. Señor, que esta sea una inquietud clavada aquí en nuestro corazón y que no descansemos hasta ver todas estas esferas también dirigidas por tus hijos redimidos. En el nombre de Jesús oramos, pidiéndote que tengas compasión de nuestro México querido, que tengas compasión de tu iglesia evangélica de México, Señor, que nos sacudas de ese marasmo de acomodamiento. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.